viene siendo más de $1,600, más de 1,600, como 1,600 por ahí, 1,700, más o menos. Diablo, Dios mío. Pero una pregunta. Entonces, si comparamos una 5070 Ti con cuatro... Ah, pero mire, ellos están actualizados con el rendimiento más o menos. Porque, por ejemplo, si tú te fijas aquí, una Mercury, 4.246.000, ¿verdad? Y Sí. versus una 5070 Ti, que básicamente van por ahí en términos de rendimiento, te está costando 4.793.000. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia en el precio MSRP de $200 aproximadamente. $200. $200 aproximadamente, porque son 599 si la otra cuesta No, 150. 150. Sí, sí. Pero yo actualizan los precios aquí. Sí, lo que pasa es que, mira, ahí la más barata vale 4,800,000, pero en realidad 4,800,000 viene siendo algo como $1,000. Y tú sabes que pues la tarjeta se supone que vale 750, pues más o menos está 1,100 ese precio, que es la más económica Ventus 3X. Sí, la más económica. Y la Swift Siéndote sincero, 9070, yo no veo 5070 aquí. no, esas no han llegado todavía, todavía no apareció ninguna en Colombia, no hay nadie que las venda todavía. Han llegado varias 9070 XT que por ese precio me parece que no están tan caras, o sea, sí están caras, pero no un precio tan excesivo, tan abusivo. Pero las de Nvidia sí están demasiado costosas, demasiado. Porque ya Definitivamente. se van por los más de 1,200, o sea, eso es una barbaridad, es demasiado dinero. Ok. Tú sabes que y al final, Atlas, tú estabas pensando en comprar una 50, pero tú tuviste que cambiar el Sí, plan. yo tuve que optar por una RTX 3090, un modelo VGA, porque en realidad no había forma de yo conseguir una tarjeta de eso. O sea, no había esto y tampoco tenía el dinero para comprar una así. Entonces yo opté por una serie anterior y yo estoy muy contento con mi gráfica. Tiene 24 GB de VRAM y estoy jugando bien. Yo juego todo ultra, no tengo ningún inconveniente. A nosotros también nos ha sido complicado el tema del sobreprecio, que le voy a contar un poquito de eso al final. Fefe, Sensei, mira, dímelo. ok, ahora mira estos problemas que yo he estado viendo en la comunidad también, como a nosotros que nos pasó, porque esto nos pasó a nosotros en vivo y en directo, en esas mañanas. Cuando una persona, ok, sale el lanzamiento de la nueva tarjeta y tú tienes la oportunidad de comprar una, tú tienes el dinero bien reunido, trabajaste, todo. Y como retailer, como sucedió con Newegg, tú compras la tarjeta porque ellos te están confiando que ya tú pagaste todo, pero en un momento en sí viene esa página, como nos pasó a nosotros, nos cancelan la orden. Exactamente, como me pasa a mí, ¿no? Como nos cancelan la orden, ahora tú pagas y el banco te retiene el dinero por 7 días, depende del banco y todo. Entonces ahora ya, por culpa de eso, ya tú no vas a tener la oportunidad de comprar la tarjeta. Y eso pasó muchísimo a mucha gente. Le estaban prometiendo stock cuando Hay no unos reportes de eso mismo, de que un retailer, luego de que tú compraste, mira, por ejemplo, esto es un reporte que vimos ahorita. Con el lanzamiento, en este caso lo hicieron con esta 970, pero tú sabes que nos pasó con la 5070 Solid, que compramos dos, pum, yo comenté eso, y luego nos cancelaron la orden de que por tema de stock. Pero mentira, eso es para revenderla más cara. Pero en esta tienda y Buyer, este pana compró esta Pulse, ¿verdad? A este precio, que aparentemente este precio es el precio MSRP. Y aquí le mandaron este correo. Mira, te estamos contactando por tu compra en eBuyer. Y desafortunadamente solamente estamos alocando un número limitado de unidades al precio que se ofreció por AMD. Entonces dice que no van a estar recibiendo stock adicionales a ese precio. Como tú te puedes imaginar, este lanzamiento ha sido extremadamente popular y ahora nosotros tenemos que vender estas tarjetas a otro precio. O sea que esta preorden ha sido cancelada. Cualquier pago que tú hiciste ha sido revertido. Y eso es un abuso porque supuestamente Frank Azor, y eso es lo que yo siempre le digo, un tema, esto ocurre tanto con Nvidia, con AMD, los Sport Partners hacen lo que le dio su gana, las tiendas hacen lo que tienen su gana. Frank Azor dijo que sí, que ya habían hecho ya los acuerdos con
los board partners, con las tiendas para que se mantengan esos precios. Dije 549, 599, pero ustedes saben que esa es la teoría. Al final, en la práctica, la gente hace lo que le da su gana. Que es lo mismo que tú dices, Fefe, más o menos. Sí, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estuvimos buscando el unicornio de 599? Sí. Que apareció. Sí. ¿Tú te acuerdas en la publicación del retailer que confiamos, que fue Best Buy en Estados Unidos? Sí. Abajo del precio, ellos tenían un contador Sí. que decía, precio especial se termina en 16 horas. Después de las 16 horas, ese precio de 599 iba a pasar a 729.99 y era el modelo más barato que de la XFX, me recuerdo. XFX, una vaina que es horrible, prieta y ya. No hay nada que decir ahí. Sí. Tú sabes, Skynet, por ejemplo, Skynet, yo no sé si Skynet llegó a comprar alguna. No, yo sigo comprando la serie 4090. No, bueno, como te comenté hoy, el día de ayer, el día de hoy, tipo 3:15 de la mañana, Sí. Amazon tuvo disponibilidad de la Red Devil y tuve la oportunidad de comprarme una 9070 XT, modelo Red Devil, a precio MSRP que fueron $800. No fueron 599 ni nada por el estilo. 800 yo tuve que pagar. Pero eso no te cuesta. Eso. Estaban hablando en esta mañana que le ponía 100 dólares más y viene siendo el SMDP de una serie 80. No tiene como que lógica. MSRP de una serie 80. ¿Y cómo está la serie 80? Pero El 999, O sea, ¿no? La que salió. Hablamos Ajá. de Founder Edition, que no existe tampoco. No, pero no, señor, pero que, oye, ¿qué pasa? Es que mira qué sucede. Tenemos que separar las aguas. Una cosa es el MSRP. Estamos claros que el MSRP fueron 2 o 3 tarjetas que vendieron al precio de lista. Al que la compró de lista, a muchos se la cancelaron. Se la cancelaron. No pasó a nosotros. No es que estamos adivinando. No. Es que se compró. No es que fulano me lo dijo. Nosotros estamos reconfirmando con esto que vimos en este correo. Le pasó a varios usuarios. A nosotros nos pasó. Óyeme, compramos precio de lista. Nos cancelaron porque supuestamente dije cosas de stock. Pero mentira. Eso era para venderla más caro. Ahora bien, el precio MSRP. Óyeme, solamente que tú fueses a la tienda Amanecer, que lo hizo Fefe. Hicimos un video aquí donde él estaba, ya tú sabes, modo incógnito. Hacer tu fila, sacrificar a la doña a que se siente ahí a coger frío para poder conseguir un papelito, para hacer una fila para ver si tú aplicabas a comprar una tarjeta de esa. Nada más si la podías tú comprar MSRP. Nada más si. En línea era muy difícil. Miren, este modelo que estamos viendo aquí del FSR4 es un modelo combinado. Esto es algo que yo critiqué, que si AMD dejaba eso fuera en sus RX 7000 iba a ser un gran golpe para los usuarios, pero todavía no sabemos qué nivel de calidad va a traer, porque aunque es un modelo híbrido porque el modelo transformativo como tal, así como tal, consume mucho. Y cuando usted compara un FSR 3.1.3 versus un FSR 4, hay un golpe igual que como el que vemos con las tecnologías de Nvidia, que el modelo convolutional tiene mejor rendimiento, o sea, te da más FPS, pero no te da el nivel de detalle, como ese sharpness, esa nitidez, porque recuerden que ahora lo que se está introduciendo ahora es más nitidez, menos ese smearing, tú sabes, ese blur también se está eliminando. Y deben saber algo, que es que estas GPUs no tienen, las RX 7000 no tienen soporte a FP8. Eso es lo que ocurre. Por eso es que, según lo que hemos visto aquí, al no tener ese soporte, no pueden utilizar el FSR 4 así como nosotros lo conocemos, como se han estado viendo las pruebas. Entonces, ellos han hecho una adaptacióncita. Y esa adaptacióncita ha sido para poder hacer lo compatible a las RX 7000. Pero en el caso de Nvidia no fue así. Yo quiero que usted entienda algo. Hay dos cositas. Si usted se fija, el FluidMotion Frames 2.1 que estuvimos mencionando ahora mismo, Skynet y los muchachos, es retrocompatible con RX hasta 6000, ¿verdad? Pero en el caso de Nvidia,
el Smooth Motion no es retrocompatible con RTX 40. Entonces ahí usted puede pensar, cónchale, si AMD lo puede hacer, Nvidia también debería hacerlo. Por eso yo le decía, siempre le mencioné en todos los videos, usted puede ir atrás, teniendo aceleradores de IA, no tiene sentido que no hagan retrocompatible un FSR 4. No tiene sentido cuando Nvidia lo está haciendo. O sea, la mejora del Super Resolution. Entonces, ¿qué pasa ahora? En resumen, aquí estos son los white papers de AMD. Dicen aquí que el FSR 4 te debe entregar una alta calidad de imagen a través de todo lo que es el aprendizaje profundo basado en el Spatial Temporal, que esa fue la primera versión, ya lo que se ha ido entrenando a nivel de Machine Learning. Y esto básicamente es un salto. Cuando nosotros comparamos AMD con AMD, es un salto sustancial, increíble. Cuando lo comparamos con Nvidia, no llega al nivel de detalle que tiene Nvidia, más sin embargo es superior al modelo convolutional de el DLSS. Eso hay que entenderlo, está un poquito por encima por ser híbrido. Entonces, finalmente aquí está el modelo, como ellos lo tuvieron que adaptar, considerando que es solamente el FSR 4 Lite, que es como va a llegar. No sé cuándo esa vaina va a llegar. Creo que AMD va a esperar que se vendan más GPUs. Al hacer esta actualización con soporte a números enteros, ¿verdad? Con este soporte que tiene RDNA 3, van a hacer que esas GPUs de AMD, que mucha gente se queja, wow, esto no se ve horrible, vaina, que se ve mal, porque también depende de la implementación del desarrollador. Recuerden eso también. Hay videojuegos que el FSR dice que 3, pero se ve mal. Se ve mal, maestro. Se ve mal. Y te ves juegos que se siente el desarrollador a trabajarlo bien y se ven mejor. Entonces, ¿qué está haciendo AMD? Que me ha gustado mucho, que creo que es un plus, y es que no necesita que el desarrollador obligatoriamente trabaje el FSR 4, o sea, que lo integre en el videojuego. AMD le ha buscado la vuelta a que con un FSR 3.1 en el videojuego, con esta API, se pueda desde los drivers, que es lo ideal, forzar el FSR 4 o FSR 4 Lite. Lo forzas y tienes las mejoras así rápido, porque también recuerden que hay una guerra de papeles, de dinero. Si Nvidia, mira, este juego por Nvidia, no me le ponga la tecnología de AMD, no se la ponga la tecnología. Entonces eso también hace que el usuario que compra una GPU AMD pueda a su vez activarlo. Eso me gustó también de Nvidia, que ahora a través de los drivers tú puedes elegir el preset. Lo que sí me gustaría, se lo voy a enseñar a los drivers ahora mismo. Si se crashea todo esto, tranquilo, vamos a hablar de lo que estábamos mencionando ahorita. Si todo esto se crashea, tranquilo, que fue que abrí los drivers de Nvidia, no pasa nada. Vamos a suponer el Nvidia App, yo le doy aquí y cuando yo puedo ir aquí y seleccionar que me utilice la última tecnología, ¿verdad? En cada videojuego. Pero si yo le doy aquí, en el Frame Generation, yo puedo elegir el último modelo. Y en el Super Resolution, yo le puedo dar aquí. Y aquí lo que me aparece son presets. A, B, C, D. Pero, Dios mío, yo no sé, de verdad, los borrachitos. Manito, los borrachitos. Si usted le pone en preset K, póngale aquí al lado DLSS 3.7. Preset J, DLSS 3.8. Preset F, DLSS modelo transformativo. Para que el pana que no se sabe los presets, no se lo sabe el pana. Loco, el pana pueda saber qué rayo está activando. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con el tema de los drivers. Y eso está bien que lo haya hecho así tanto Nvidia como AMD.